Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva actividad de la Fundación Ricardo Rojas. Hoy tenemos un panel de lujo con la doctora Beatriz Alís, con la licenciada Selva Ruth Valdés y con la destacada presencia del presidente de la Fundación Ricardo Rojas, el doctor Juan Manuel Casela. El orden de las exposiciones va a ser comenzar la doctora Beatriz Alís, va a seguir Selva Valdés y va a cerrar el doctor Casela. Vamos a dar una pequeña reseña de cada uno, si bien los conocemos los asiduos asistentes a la Fundación, porque tanto Selva como Beatriz son destacadas colaboradoras y miembros de la Fundación, bueno, Juan Manuel ni decirlo. Así que la doctora Beatriz Alís es abogada, es doctora en Derecho Constitucional, profesora titular de Derecho Constitucional de la UBA, es integrante de la Comisión de Postdoctorado de la UBA y es miembro de la Fundación Ricardo Rojas. La licenciada Selva Ruth Valdés es licenciada en Ciencias Políticas, es docente de la Universidad de Lomas de Zamora y donde se desempeña en la cátedra de Derecho Político y también es docente del CBC en la Universidad de Buenos Aires. Selva también es funcionaria en la Auditoría General de la Nación, desempeñó diversos cargos partidarios y dentro de esos cargos fue convencional y actualmente es secretaria general del Comité de Lomas de Zamora. Bueno, el doctor Juan Manuel Casela, no hace falta que los presentes tengamos alguna descripción de quién es él, así que nada, pasamos ahora al comienzo. Beatriz, te pedimos que te desmutees, así puedes comenzar. Tenés que apretar el microfonito. ¿Ahora? Ahí. ¿Ahora Muy sí? bien. Bueno, Ahora sí. Regio. Bueno, gracias. La escuchamos. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la Fundación Ricardo Rojas, en la persona del doctor Juan Manuel Casela, que muy amablemente me convocó para poder compartir con ustedes algunas ideas. Lo voy a hacer siempre partiendo del texto constitucional. Y en realidad creo que para poder hablar de una reforma tenemos nosotros que conocer perfectamente el ámbito de la Constitución para ver si incluso se ha cumplido, si hay cosas que son necesarias modificar, si se pueden modificar por ley, y luego hacerlo en forma no solo integral, sino también en forma profunda, seria, porque muchas veces se habla de reforma, se intenta una reforma que después o queda a mitad de camino o no produce los efectos que se ha pretendido. En realidad, si nosotros nos ponemos a mirar detenidamente la evolución constitucional, tenemos que reconocer que la mayor reforma que se ha hecho ha sido la de 1994. Puede haber objeciones en cuanto al núcleo de coincidencias básicas, al acuerdo, todo lo que hemos debatido en todos los tiempos previos a la reforma, durante la reforma y posteriores. Pero lo cierto es que ha incluido contenidos importantes. Entonces, cuando nosotros hablamos de reforma del Estado, hablamos de una serie de contenidos que están en ejes centrales, se pueden agrupar en ejes: la reforma política, la reforma legislativa, la reforma en el Poder Ejecutivo, la reforma de la justicia, para poner algunos ejemplos. Evidentemente, la reforma de 94 ha tenido un abundante contenido, ha tenido logros en el sentido de
con relación a la primera parte de la Constitución, lo que conocemos como declaraciones, derechos y garantías, que llamamos parte dogmática, y también en la parte orgánica, referida a la estructura de poder, a los órganos, a sus atribuciones, de modo tal que vemos que, por ejemplo, en la primera parte se preservó lo que yo llamo la dogmática constitucional. ¿Por qué? Porque los 35 primeros artículos de la Constitución siguieron teniendo vigencia, no se permitió ninguna modificación. ¿Por qué? Porque la Ley Declarativa de Necesidad de Reforma, en su artículo 7º, estableció que el convencional constituyente debía abstenerse de modificar esos primeros 35 artículos. Creo que fue acertado porque esos 35 primeros artículos están ya muy, no solo incorporados en las personas que los citan, los derechos, sino también por una abundante jurisprudencia, incluso de la Corte, de modo tal que era importante preservar un núcleo sustancial como era ese contenido. Pero tenemos un agregado importante, el segundo capítulo, que son los nuevos derechos y garantías. Y ahí, eso para mí es un núcleo muy interesante que ha incorporado el convencional constituyente. Primero el artículo 36. El artículo 36 es un baluarte, porque fulmina a los golpes de Estado, a los funcionarios que ocupen cargos en gobiernos de facto, y también, digamos, aquellos que cometen delitos dolosos contra el Estado que implique corrupción. Eso es muy importante. Inclusive en todos estos casos de corrupción que han aparecido, se hace un encuadre por ahí de Código Penal, pero en realidad hay que rescatar esta norma que coloca en casi igual situación a un golpe de Estado como aquel que comete un delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento y que va a estar supeditado a la inhabilitación que fije la ley. Esto es importante y el convencional constituyente lo aprobó por aclamación. Fue un artículo, como fue en su época el artículo 29 de traición a la patria, aprobado por aclamación. Después tenemos un artículo 37 sobre derechos políticos, un 38 sobre partidos políticos, sobre formas semidirectas, sobre temas de medio ambiente, sobre usuarios y consumidores, y luego el 43 referido a las garantías, tutela garantías. Efectivamente, ¿por qué? Tutela garantías porque regula el habeas corpus, el amparo y el habeas data, y tiene dos contenidos fundamentales. Con relación al habeas corpus, dice que puede interponerse una acción de habeas corpus aún durante el estado de sitio, que estuvo discutido en la jurisprudencia y en la doctrina mucho tiempo. Y con relación al amparo, dice perfectamente, muy claro, que el juez puede declarar la inconstitucionalidad en el juicio de amparo contra un acto o una ley, o una norma en general, que sea no valiosa. De modo tal que esto es muy importante para el ámbito de los derechos, que también tiene repercusión en el ámbito del poder. No son divisiones o compartimentos sin vinculación. Y después yo me voy a referir a algunos de estos artículos, sobre todo a los derechos políticos y también a los partidos. Esta primera parte aumentó el número de sujetos legitimados para presentarse a juicio. Aumentó y perfiló mucho mejor el concepto de igualdad. Acentuó la participación y afianzó las garantías, por lo tanto es realmente importante.
Si nosotros pasamos a la segunda parte, es decir, a la estructura del poder, vamos a ver que el constituyente, o el convencional constituyente, para decirlo más preciso, introdujo una enorme cantidad de contenido en el poder legislativo, aumentando mucho sus atribuciones en el poder ejecutivo y en el poder judicial. En el poder legislativo no solo aumentó sus atribuciones, sino que también incluye en ese capítulo organismos como la Auditoría General de la Nación y el Defensor del Pueblo. Y también vemos que le pone plazo a la sanción de algunas leyes. Esto es muy interesante para que vean ustedes cómo el Congreso no ha cumplido dentro de los plazos legales. Por ejemplo, para la iniciativa popular, se había fijado que la ley reglamentaria tenía que dictarse en 18 meses. El Congreso lo excedió en 10 meses y un día. Con relación al régimen de coparticipación federal, que estamos discutiendo casi a diario o cada tanto, pero vuelve a surgir el tema. ¿Cuándo se tenía que haber dictado la ley? Se tenía que haber dictado la ley hasta fines, le daban plazo hasta fines de 1996. ¿Cuándo se dictó la ley? Hasta el día de hoy, nunca. Pasaron 26 años y no hay ley de coparticipación. Luego, también vemos que había un plazo para regular el Consejo de la Magistratura. Se le habían dado 360 días. El Congreso excedió 2 años, 4 meses y 19 días en dictar la norma. Luego, el convencional constituyente no le puso plazo a todas las normas. Por el contrario, fijó unas 20 normas donde no había plazo, pero estaba redactada de tal manera que indicaba que se debía sancionar. Por ejemplo, el Congreso reglamentará, el Congreso regulará, el Congreso instituirá. Es decir, es lo que Germán Vidal Campos, un destacado profesor de Derecho Constitucional, llamaba imperatividad sin plazo. No le dijo si le parece, cuando quiera, sin término. Le usó un tiempo verbal que indicaba que se debía hacer. ¿Con qué nos encontramos con esto? Que, por ejemplo, la Ley de Ética Pública tardó 5 años y 3 meses para ser sancionada. La consulta popular vinculante y no vinculante, 6 años. La ley de habeas data, otros 6 años. De modo tal que, inclusive, un punto que ahora es muy conversado, discutido, que son los decretos de necesidad y urgencia, que no van solo ellos, van también con la delegación que se le hace al Ejecutivo por parte del Congreso y también con la promulgación parcial de leyes y la comisión bicameral. O sea, es un gran tema por el contenido que abarca. ¿Qué se esperaba? Se esperaba que el Congreso regulara esta temática. ¿Y con qué nos encontramos? Nos encontramos que el Congreso, para regular los DNU, la legislación delegada y la promulgación parcial de leyes, demoró 11 años, 11 meses y 4 días. Luego tenemos otros temas también importantes. El artículo 43 reguló la acción de amparo. Todos saben que el amparo es un proceso mucho más ágil, mucho más rápido, y por lo tanto, cuando hay una ilegalidad o arbitrariedad manifiesta, puede
incluido o iniciarse o promoverse un amparo. Bueno, la ley, en la Constitución, reguló el amparo muy bien, con buen criterio, puso contenidos básicos, pero evidentemente también cabe la reglamentación legal. ¿Cuál es la reglamentación legal que nosotros tenemos ahora? La ley 16.986. ¿De qué época es esa ley? De 1966, con Onganía, que en realidad es un decreto ley. Hasta el día de hoy no es posible, no fue posible regular el amparo. Tanto es así que muchos compañeros míos de la docencia me dicen mejor que por ahí no lo hayan regulado, porque estaba tan mal regulado en esa ley que realmente era y es muy lamentable. Lo que ocurre que como la Constitución en el artículo 43 coloca que el juez puede declarar la inconstitucionalidad de una norma, cosa que lo prohibía la ley de Onganía. ¿Cómo en un proceso de amparo no se puede declarar la inconstitucionalidad de una norma? Es un absurdo. Bueno, entonces, como la Constitución le permite al juez declarar, se ha entendido que la norma de esa ley de Onganía quedó derogada o que queda incursa en una inconstitucionalidad sobreviniente. Con lo cual, vemos que por ese lado, pero yo me acuerdo, pero muchísimo, sobre todo que en el año 96 hubo un debate para regular el amparo, un proyecto, y estuvimos, no les miento, más de 2 mañanas en una disputa total entre la doctora Elisa Carrió y el doctor Barra, que después fue miembro de la Corte, donde la disputa estaba si el tema de afectado, que la ley, la Constitución menciona, tenía que ser un afectado directo o indirecto. 2 mañanas discutiendo eso. Y después traían distintos proyectos de distintos países que no compaginaban para nada con el texto constitucional, con lo cual no hay ley. El otro tema que también pasa es que el Congreso aceptó, toleró, no sé cómo decirlo, una interpretación distorsionada del artículo 114 que refiere al Consejo de la Magistratura y al jurado de enjuiciamiento. Cuando se dictó la primera ley regulatoria, se fijaron qué cantidad de miembros, 20, que era un número aceptable. ¿Por qué? Porque el Consejo de la Magistratura está integrado por jueces, por abogados, por legisladores y por un representante del Ejecutivo y por 2 académicos. Era un número aceptable, era equilibrado, pero luego, en el año 2006, el gobierno de ese entonces decidió modificar la ley y llevó de 20 miembros a 13. Y entonces le sacó representación a los jueces, los abogados de 4 pasaron a ser 2, los jueces de 4 pasaron a ser 3, los académicos de 2 pasaron a ser 1, y en definitiva, ¿cómo quedó el Consejo de la Magistratura integrado? Por 13 miembros, que 7 tenía el poder político y 6 el resto. Con lo cual no había una, digamos, composición equilibrada, como dice la Constitución, sino absolutamente dispar y alejada de ese propósito. Con lo cual, nosotros vemos que acá ha habido un montón de atribuciones que el Congreso debió ejercer y que por determinadas razones no lo quiso hacer. No por nada. Vemos el ejemplo. En esos decretos de necesidad y urgencia, que yo les decía que tardó casi 12 años, cuando en el 2006 se sanciona la ley, ¿qué fue? Fue un proyecto de la senadora Kirchner
en el momento que su marido estaba ejerciendo como presidente, que impuso el proyecto y que luego significó, buscándolo, que modificaba uno que ella había presentado totalmente distinto a fines de la década del 90. Con lo cual, todo esto hace que cree una gran confusión. Con relación al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo, que no quiero pasar por alto, con relación al Poder Ejecutivo ha habido mucha modificación. Desde ya, todos ustedes que tienen militancia y que integran un partido saben perfectamente que se modificó el sistema electoral, que la elección pasó a ser directa, que se redujo el mandato de 6 a 4 años con posibilidad de reelección, que también hubo algunas modificaciones importantes con relación al sistema electoral de doble vuelta y también, entre otras cosas, hay muchas más para señalar, pero para dar un pantallazo, el tema del jefe de gabinete. Yo creo, personalmente, no comprometo al partido ni nada, personalmente, yo creo que ha sido un error permitir que haya una reelección inmediata. Esto ha traído enormes problemas. No hablemos de las reelecciones indefinidas que tienen algunas provincias, pero ha sido un problema. Y el otro problema ha sido, obstáculo o cosa, el tema de la creación del jefe de gabinete, porque es un régimen presidencialista, porque el jefe de gabinete es más para un régimen parlamentario, y puede ser que no se hace conveniente haberlo puesto, y también puede ser que no se hayan elegido bien a las personas. Yo recuerdo que el doctor Alfonsín decía, va a ser un fusible. Pero lamentablemente hemos visto que cuando fue el final de la Rúa, no se fue solo Cristian Colombo, se fue también de la Rúa. Con lo cual tiene sus pros y sus contras. De todos modos, siempre es posible tener alguna posibilidad, darle poner un interrogante para ver cómo funciona en el futuro. Con relación a los partidos políticos y a los derechos electorales, yo creo que ha sido sumamente importante. Y les digo por qué. Nosotros teníamos los derechos electorales, derechos políticos, consagrados en las leyes. O sea, existían. Inclusive estaba el derecho de asociarse con fines útiles y una afiliación partidaria integra el concepto de derecho de asociación con fines útiles. También vemos que se ha consagrado la igualdad de oportunidades. Esto era muy fundamental en cuanto al poder acceder a cargos políticos y partidarios, todas aquellas personas que tengan las aptitudes y también una apertura hacia las mujeres. De modo que esto ha sido importante. Sobre todo, porque les vuelvo a decir, no tenía rango constitucional, estaba aceptado y regulado por la legislación. Con relación a los partidos políticos, a mí me causa mucha alegría, me gusta, estoy contenta, me conforma, que lo hayan incluido en una norma. ¿Por qué? Porque desde siempre se luchó para que hubiera una constitucionalización de los partidos. Obviamente que existían en la Constitución real, en la Constitución material, existía una ley regulatoria, funcionaba, pero es muy importante que tengan jerarquía constitucional. Y entonces vemos que comienza el artículo dando hasta una definición
la Constitución no da definiciones, muy raro que dé definiciones, pero acá dice, los partidos políticos son instrumentos fundamentales para el ejercicio de la democracia. O sea, le está dando un rol fundamental. Y como sujetos auxiliares del poder, tienen un gran peso, un gran predominio. La Constitución luego le pone una serie de garantías. Todas esas garantías son importantes, la difusión de ideas, el acceso a los medios de información, todo eso es importante. Pero yo creo que hay tres de todas esas garantías. Yo seleccionaría tres. ¿Qué sería? Fundamentalmente, o serían fundamentalmente, en primer lugar, la posibilidad o el ejercicio efectivo de que los partidos puedan nominar candidatos. Los partidos tienen que nominar candidatos. Es una exigencia constitucional, es una garantía, es un derecho y tienen que nominar candidatos. Claro, en el orden de la realidad, ¿cómo queda esto? Cuando las personas ven que Gudú pudo ser vicepresidente y cuando las personas escuchan sorprendidas que la fórmula va a ser Fernández de Kirchner, donde prácticamente el partido que correspondía a esas personas hasta se vio asombrado, sorprendido. Realmente, hablar de nominación de candidatos parece una letra muerta, pero yo creo que fundamentalmente aquellos que estamos en este momento en la oposición, tenemos que acentuar esto y tratar de seguir imponiéndolo para que no haya desde una caja de sorpresas cualquier persona que pueda acceder. El otro tema que está ligado a este es la capacitación de los dirigentes. Yo no sé si hay cursos especiales, pero es fundamental, porque yo estuve 14 años en la Cámara de Diputados como asesora de comisión en asuntos constitucionales. Y les puedo asegurar, no sé ahora, porque a lo mejor cada cosa va siendo más complicada y a lo mejor no tan correcta, pero había proyectos que realmente por ahí no estaban mal, pero no era para presentar en el Congreso, era para presentar en una legislatura de provincia. Quiere decir que un señor que va a ser candidato para tener una diputación o una senaduría, tiene que saber, está bien, no se le exige profesión, no se le exige grado de escolaridad, solo hay idoneidad para ocupar cargos públicos según el artículo 16. Pero creo que los partidos tienen que tratar de que los candidatos, más allá de la profesión o actividad que tengan muy claro el reparto de competencias en el Estado federal, las provincias y los municipios. Tengan muy claro el orden jerárquico de las normas. Hay cosas fundamentales que no pueden evitar o no pueden desconocer porque incluso retrasan el funcionamiento y los resultados son magros. Inclusive cuando se presentan proyectos de ley que dicen y después se sancionan, esta ley deroga toda norma que se le opone. Es de muy mala técnica legislativa, porque después las personas y los jueces tienen que estar buscando cuáles son las leyes que se le oponen. Un proyecto, luego transformado en ley, tiene que decir muy claramente se opone a tales y cuales normas, que esté perfectamente individualizado y no que se dé por implicancia, porque eso no es correcto, trae demasiado problema posterior. Luego está el tema el tema de los fondos, o sea, la rendición de cuentas y el ingreso, cómo ingresa el fondo y cómo se rinde cuenta. O sea, que yo creo que de todas las garantías
que le pone la Constitución a los partidos, el tema de la postulación de candidatos, de la capacidad, de la idoneidad de los candidatos y del tema de los fondos partidarios, es fundamental, porque en torno a esto hay mucha conversación y mucha opinión, a veces en demérito de los partidos, cuando en realidad lo que corresponde es hacerlo de una manera correcta. Muchas veces se hace en forma tardía, hay intimaciones, y todo eso cuando sale a conocimiento va en desmedro de realmente de la defensa que nosotros tenemos que hacer de los partidos políticos, que ahora, después de tanta lucha para la jerarquización, vemos que hasta ni se dice la palabra partido político, se habla de espacio político, se habla de mirada política, pero no se habla para nada de partido político. Yo creo que hay que reforzar fundamentalmente esta idea y tratar también en todo lo posible de hacerlo con mucha insistencia, con mucha continuidad, para que también la gente en general, aunque no esté afiliado a un partido, tome conocimiento. Si yo tengo que hacer una breve síntesis, podría decir, la Constitución le depara a todas las personas físicas habitantes una protección y rige para ellos la regla de la capacidad. Es decir, se puede hacer todo lo que no esté prohibido. Todo lo que no está prohibido está permitido, consagrado específicamente en el artículo 19, cuando dice que nadie puede estar obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíba. A contrario, las personas jurídicas, Estado, provincia, ciudad autónoma, municipios y personas jurídicas en general, no rige para ellos la regla de la capacidad, rige para ellos la regla de la competencia. ¿Qué pueden hacer? Solo aquello que está permitido, solo aquello que está perfectamente normativizado, establecido en la Constitución o en una ley. Quiere decir que no se pueden ensanchar o retasear o disminuir esa normativa. Solo se puede hacer lo que está perfectamente enunciado en un texto normativo. Si yo tengo que mirar un poco todo este tema, vemos que estamos ante determinadas situaciones y creo que es importante dar fuerza y que los partidos, se vayan ayornando, pero también sin perder de vista las normas básicas del partido, las normas que lo inspiraron, su plataforma, sus principios básicos, todo lo que fueron aportando los distintos personas destacadas, que han sido diputados, que han sido senadores, que han sido ministros, y que tienen una experiencia importante. ¿Por qué? Porque voy a decir algo que me gustó mucho para terminar, y que son unas palabras del doctor Casella. Cuando Casella dijo, el sistema político, tal como funciona hoy, ha descartado el valor de las ideas y la visión a largo plazo, reemplazándolas por un pragmatismo especulativo vinculado a intereses individuales. Por lo tanto, creo que tenemos que actuar en consecuencia para luego poder intentar una reforma. Si yo la ley la estoy soslayando, si no cumplo, si hay un montón de cuestiones que no fueron reglamentadas, que falta, que hay que, mejorar, toda la reforma que se pueda hacer modificando leyes puede ser bienvenida. Toda aquella reforma
que puede ser buena, pero que hay que modificar la Constitución, yo les diría que hay que tener cautela. ¿Por qué? Primero, porque para reformar la Constitución, el artículo 30 dice que el Congreso debe declarar la necesidad, o sea, debe ser necesaria. Y además, por los tiempos que estamos transitando, creo que además de ser necesaria, en este momento, modificar algo o querer crear algo, teniendo que modificar la Constitución, no es ni conveniente ni oportuno. Acá dejo. Muchas gracias, Beatriz. A continuación, la licenciada Selva Valdés. Selva. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, agradecer a la Fundación Rojas, a la doctora Lice y al doctor Casella, y bueno, también a la Fundación quiero agradecer no solo este espacio, sino el espacio que nos brinda de militancia, de militancia seria, de discusión, que siempre nos hace crecer a todos los que participamos en ella. Yo para empezar, bueno, tengo unas cuantas coincidencias con la doctora Lice, obviamente no tan específicas respecto al tema constitucional. Yo cuando pienso en la reforma política, lo primero que se me ocurre es que nos planteemos para qué queremos hacer una reforma política. O para qué haríamos una reforma política. Obviamente que todos los que estamos acá, y creo que diríamos para afianzar los mecanismos democráticos y mejorar nuestras instituciones. Esto, bueno, es casi obvio, pero sin embargo, cuando nosotros planteamos objetivos más específicos en una reforma institucional, tenemos que empezar a estar muy atentos en cuanto a qué eso va a abarcar. Estamos acostumbrados, llamémosle efecto cultura política de la Argentina, a abrazar cuestiones muy loables para los argentinos que después terminan siendo distorsionadas, básicamente en la práctica política. Entonces, a mí se me ocurrió plantear un poco cuál es el estado de situación, un poco siguiendo también lo que nos dijo la doctora Lice, el estado de situación actual de las instituciones políticas. Esto puede ser en el ámbito de gobierno, de los tres poderes, de los partidos políticos y del sistema electoral. Igualmente voy a tratar de hacer una exposición corta, por lo tanto no me voy a explayar mucho en los temas. Pero yo quería hacer un estado de situación justamente para que pensemos un poco qué pasa con esto de la institucionalidad y la práctica política. Creo que ya lo hemos charlado varias veces y nadie puede negar que en la Argentina vivimos constantemente rozando el hiperpresidencialismo, ¿sí? Y esto tiene que ver con básicamente nuestros liderazgos fuertes, más allá de que en la Unión Cívica Radical en este momento nos cueste un poco encontrar líderes, dirigentes y candidatos, que es algo que hablábamos el otro día justamente con el doctor Casella. Pero tenemos una práctica política no solo de este gobierno, ni tampoco podemos decir que es efecto pandemia, de bueno, dictar DNU, de que el presidente o desde el Poder Ejecutivo se tomen atribuciones que van
rozando el daño hacia lo que deberían ser decisiones tomadas desde el Congreso, movidas de partidas presupuestarias, lo que pasa con la coparticipación federal. Esto son procedimientos que están constantemente evitando la discusión política. Son procedimientos que en la Argentina nos parecen necesarios porque buscamos la resolución inmediata de los conflictos o de las cuestiones sociales. Esta resolución inmediata no siempre es eficaz y mucho menos efectiva, pero sin embargo, ¿sí? Parece necesaria. Y lo que hace esta resolución inmediata es, además, yo les dije antes, evitar la discusión política. En el ámbito, ¿dónde se da la discusión política? En el ámbito de la sociedad civil, partidos políticos y Congreso, ¿no? Que es a través de nuestros representantes. Esto, entonces, volvemos a tener una mirada permisiva hacia el Poder Ejecutivo. Y esto podríamos decir, bueno, ¿es un defecto del Poder Ejecutivo, de los que ocupan los cargos en los distintos momentos? Sí, pero también podríamos mirar un poco qué pasa con el Congreso, por ejemplo. Y cuando miramos qué pasa con el Congreso, tenemos en relación a esta cuestión de la discusión política, lo que ya hace varios años hay algunos análisis desde algunas organizaciones, CIPEC, el Latinobarómetro y demás, que nos dicen que hay un descreimiento hacia la clase política en general y hacia los congresos o el poder legislativo en particular, por justamente la lentitud en tomar decisiones, la baja productividad que tienen estos organismos y la calidad de nuestros representantes. Esto, o sea, si lo queremos tomar un poco graciosamente, el caso Ameri, ¿sí? Nos puede decir, bueno, fue un hecho gracioso, pero a la vez nos muestra la baja importancia que los mismos representantes le están dando a su cargo. Eso por un lado. Por otro lado, también dentro del ámbito del Congreso tenemos la conformación de mayorías oficialistas, ¿sí? Donde el Congreso es fácilmente manejable o el intercambio de favores necesario para las provincias también hace que sea manejable. Entonces hay una escasa independencia del poder legislativo del Ejecutivo. Esto además viene agravado por la forma en que votamos, ¿no? La lista sábana. Eso podríamos discutirlo también, no sé, en algún momento, pero esto, o sea, la falta de educación cívica en cuanto a cómo votar, ¿sí? O qué votamos, y la no intención de la reforma del 2009 se podría haber encarado esto, ¿no? De evitar las listas sábanas. Eso por un lado. ¿Qué otras cuestiones tenemos que hacen también al hiperpresidencialismo y a la falta de discusión política? Es justamente el rol de los partidos políticos. Algo que nos dijo la doctora Alicia antes, y que lamentablemente
los partidos políticos, un poco por el alejamiento de los mismos partidos o de los dirigentes, sobre todo en lo que fue en la década del 90 en adelante, de las bases electorales, los discursos amplios de lo que llamamos discursos de los partidos atrapatodo, pero hizo que haya un descreimiento en la representación de estos partidos de los partidos políticos y de la posibilidad de representar cada uno de los partidos políticos a intereses sectoriales o sociales específicos, ¿sí? O sea, la amplitud del discurso y la intención de cubrir un gran espectro electoral hace que se pierda especificidad en la representación. Esto podríamos decir, se hace más profundo todavía cuando volvemos a mirar el tema de las listas sábanas y cuando además vemos cómo, lo que nos dijo la doctora Alice, los partidos políticos no tienen capacidad de decidir sobre políticas y sobre sus candidatos. Esto hace que haya un mayor alejamiento de la militancia de base, o sea, el preguntarse ¿para qué voy a participar? ¿Sí? Si no puedo incidir. Algo que para mi gusto viene agravado por las PASO. ¿Sí? Para mí, o sea, yo no soy partidaria de las PASO, creo que son, o sea, que no hay razón de ser o sea, que las PASO, estas primarias abiertas, no nos acercan a la ciudadanía, ¿sí? Sino que lo único que hacen es que cada uno de nosotros podamos participar de la interna de un partido político del cual quizás no somos ni siquiera adherentes. Entonces tenemos, por un lado, la falta de discusión política en los ámbitos constitucionales, si se quiere, ¿sí? Y normales de una vida política democrática, que serían el Congreso y los partidos políticos, una escasa importancia, si se quiere, de los mecanismos que nombró la doctora Alice de participación directa o de lo que se llama democracia directa, a los cuales se les ha restado siempre importancia. También una falta de visibilización de los órganos de control, ¿sí? Algunas de las cosas que dijo la doctora Alice, pero la Auditoría General de la Nación, por ejemplo, no ha sido reglamentada específicamente, ¿sí? Actualmente la mayoría en el Colegio de Auditores, donde se toman las decisiones, la tiene el peronismo, o sea, el mismo color partidario del gobierno. El defensor del pueblo, si ustedes, si nos fijamos, desde el año 2013 que no tenemos defensor del pueblo, ¿sí? Está representado actualmente por el subsecretario de la Defensoría, y debemos reconocer que no solo en este gobierno hay una manipulación de lo que es la Oficina Anticorrupción. Por lo tanto, estos órganos de control y lo que deberían ser los controles cruzados para un sistema democrático estable,
¿sí? Están bastante dañados. Además hay un daño al federalismo, o sea, algunas de estas cuestiones yo creo que se profundizaron y se hicieron más visibles con la pandemia. Yo creo que el efecto de la pandemia fue justamente hacerlas visibles, ¿no? Pero no creo que, o sea, no es que no existían previamente. Entonces hay un daño al federalismo, y esto tiene que ver también con el Congreso, el desequilibrio que hay en la representación de las provincias, del pueblo de las provincias en la Cámara de Diputados. Bueno, el tema de la coparticipación, que últimamente lo hemos vivido claramente, y que también lo dijo la doctora Alice, y la toma de decisiones que en el proceso del aislamiento fue muy claro, la toma de decisiones centralizada, con poca independencia de las provincias y de la realidad de cada región. Esto me hace pensar un poco cuántas cosas tendríamos para mejorar en las instituciones políticas, además de la cuestión de la justicia, que ya lo comentó la doctora Alice también, y que es muy público últimamente. Me hace pensar cuántas cosas tenemos para, si se quiere, modificar. Ahora, yo digo, ¿realmente tenemos que modificar nuevamente nuestras instituciones políticas? Yo creo que tomaría algunos puntos muy focales, si queremos. El tema del sistema electoral, la lista sábana, las limitaciones quizás a los DNU. Ahora, yo creo que el problema de la falta de cultura cívica de la Argentina y de democratización en las formas de tomar decisiones tiene más que ver con nuestra cultura política. Y ahí tenemos un problema. Un problema y quizás alguna solución que tendríamos que discutirla largamente. Que la cultura política de la Argentina es difícil ser encarada, y la verdad, yo no quiero ser muy pesimista, pero no nos permite muchas veces tener realmente prácticas democráticas. Las reformas institucionales, las reformas normativas, en cuanto a las cuestiones de la democracia, también tienden a transformar prácticas, por lo tanto tienden a transformar la cultura política, pero la cultura política también condiciona luego la puesta en práctica de esas normas, de esas nuevas normas o de las instituciones. Entonces, cuando se encara algún tipo de reforma política, no solo tenemos que ver cuáles son las reales intenciones, como pasó con la reforma del 2009, ¿no? Que terminó siendo una fragmentación más difícil del sistema de partidos políticos y demás. O sea, cuando se encaran estas transformaciones, no solo tenemos que tener en cuenta las posibilidades de reforma formales, sino también qué se podrá aplicar y qué vamos a poder lograr. ¿Por qué?
porque podemos traer modelos muy... podemos traer modelos de otros países, institucionales, muy ideales, pero luego tenemos que ponerlos en práctica en la Argentina. ¿Sí? Y esto no solo condiciona cómo luego va a resultar, sino también, y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es qué es lo que tenemos que transformar y con quiénes tenemos que negociar. ¿Sí? O sea, no tenemos... yo arranqué diciendo que el objetivo de cualquier reforma política es el afianzamiento de la democracia, un poco graciosamente, porque obviamente que nadie lo va a decir en voz alta, nos va a decir en voz alta alguna otra cosa, ¿no? Salvo algún aveloriado, diría el Puche Leguizamón. Pero sabemos que hay intenciones, ¿sí? Que hay otros objetivos intermedios que podrían generar algún daño a la democracia, a las libertades políticas y sobre todo a la práctica y a la discusión política, a la práctica de los partidos políticos. Como por ejemplo, a veces pasa con, si bajamos a los ámbitos locales, con las ideas de división de los partidos, de los municipios y demás, ¿no? Que a veces se generan algunas búsquedas de manipulación del electorado y demás. Esto es lo que yo les quería plantear como para pensar por dónde deberíamos arrancar con una reforma política. Creo que lo primero que tenemos que tratar de reformar es nuestra cultura política, y eso es un rol específico de los partidos políticos. Un rol que, como dijo la doctora Alice, se ha perdido. ¿Sí? Los partidos políticos no solo no generamos dirigentes, no generamos propuestas de políticas, no generamos... y esto me hago cargo porque milito y creo que la práctica política y la militancia política es una de las actividades más venerables para mí, pero creo que estamos bajos de producción. Pero tampoco generamos una cultura cívica democrática. Ahora, pensando en el momento actual, pensando en el contexto de pandemia y de cómo el gobierno ha tomado las decisiones, creo que tenemos algunas situaciones más urgentes, inmediatas y más preocupantes. La democracia, sumada al Estado de Derecho, no es más ni menos que lo que en el ámbito del derecho llaman seguridad jurídica, y en el ámbito de las ciencias políticas solemos decir previsibilidad y certidumbre. Algo que no estamos teniendo, algo que la verdad creo que está siendo seriamente dañada, y eso, o sea, tener una postura distinta, salir a decirlo, es un rol y una función de los partidos políticos. Los partidos políticos, además, algo que no he dicho, es que hemos perdido la capacidad de representar demandas. Hay mucha movilización callejera que los partidos políticos no participamos, o decimos no sin banderas políticas, cuando hay que defender cuestiones caras a la democracia y a las libertades. Entonces, lo que es un rol importante en este momento como radicales, creo que es empezar a exigir
algún grado de, no solo al gobierno, al oficialismo, sino también a nuestros legisladores, algún grado de seguridad, de protagonismo de las instituciones del Estado. Porque lo que está pasando, y esto es algo que todavía más preocupante, es que hay una pérdida de las instituciones como representantes del Estado y como representantes de la autoridad. Hay una pérdida de legitimidad de la autoridad, no de los personajes que ocupan los cargos, sino de las instituciones políticas del Estado. Si miramos el ámbito de la educación, de la vivienda, de la seguridad, vemos que el Estado en los últimos años no ha estado presente, o ha estado mínimamente presente. Ejemplo muy claro es el ámbito de ahora de la vivienda, pero también de la seguridad, ¿sí? El Estado no ha sido capaz de prevenir el delito, de brindarnos seguridad, no es capaz de sancionar el delito, ¿sí? Con muchas idas y vueltas del Poder Judicial entre algunos delitos que son, los delitos de guante blanco que son el Poder Judicial es manipulado, y otros delitos donde la salida ha sido rápida, o donde la justicia no ha sido clara en la penalidad. Pero además, esto trajo otra cuestión, que es la justicia por mano propia, que tampoco es sancionada claramente, y entonces empezamos como ciudadanos, a tomar justicia y a defendernos. Además, algunos que están armados, que la gente se arma, o buscamos distintas formas de seguridad, de brindarnos seguridad, algo que nos debería brindar el Estado. Esto pasa también con la vivienda y el derecho a la propiedad. Entonces, hay un desdibujamiento de la autoridad, de las instituciones, de las políticas del Estado, del reconocimiento de esa autoridad, porque hacemos justicia por mano propia, y linchamientos y demás. Tampoco el Estado o las instituciones políticas del Estado nos están brindando, tienen capacidad para brindarnos credibilidad. Esto, credibilidad sobre todo en el ámbito de la economía, ¿no? Entonces, esto genera también inestabilidad interna, y tampoco podemos generar credibilidad hacia el exterior. Entonces, hay un desdibujamiento importante de lo que son las instituciones políticas, y obviamente hay un desdibujamiento importante de lo que es el Estado argentino. Esto es una preocupación que lamentablemente les voy a dejar, y que les pido disculpas por mi negatividad en estos días, pero es el efecto pandemia. Bueno, les agradezco a todos haberme escuchado, y gracias a la doctora Alicia y al doctor Casella. Muchas gracias, Selva. Le damos paso al doctor Juan Manuel Casella. Activa el audio, Casella. Sí. Estaba diciendo que mi primera obligación. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí.
Bueno, estaba diciendo que mi primera obligación consiste en agradecer. Agradecer a la doctora Beatriz Alice, agradecer a Selva Valdés, el aporte de ideas, la claridad conceptual y fundamentalmente la adhesión que manifiestan claramente determinados principios. La doctora Alice es una constitucionalista de nota que además tiene experiencia política concreta en el ámbito legislativo y tiene el mejor tipo de experiencia, porque esa experiencia se desarrolló asesorando en la Comisión de Asuntos Constitucionales y acompañando a uno de nuestros amigos inolvidables, que para mí fue el típico caso del legislador vocacional. Melchor Cruchaga era el legislador. Tenía vocación de legislar. Y cada vez que fue legislador nacional, lo fue en varios periodos, siempre demostró un apego al trabajo legislativo que era característico de su personalidad y expresaba con claridad la adhesión a un conjunto de ideas vinculadas con la democracia y el funcionamiento del Estado de Derecho. En esa gestión de Melchor, la doctora Alice tuvo una influencia determinante. Selva Valdés es una militante política, ocupa cargos partidarios, es candidata a presidente del Comité de Loma de Zamora, es decir, tiene una identificación con la acción política y por lo tanto su visión complementa la de la doctora Beatriz Alice, porque Beatriz Alice expresa lo que la Constitución es y Selva Valdés dice cómo funciona la realidad del espacio político en el marco de lo que la Constitución indica. Es decir, tenemos ahí la visión constitucionalista y la visión política concreta. Y esto nos complementa, nos da los dos puntos de vista. Pero además la presencia de Alice y Valdés tiene otro sentido. Tiene el sentido de demostrar que la Unión Cívica Radical tiene recursos humanos, que tenemos que estar orgullosos de lo que hemos sido capaces de convocar. Una tarea que me parece que está demasiado demorada. Consiste en que alguien en el radicalismo se ocupe de construir lo que yo denomino el catálogo de recursos humanos, para tener claramente expuesta la enorme capacidad de pensamiento que este partido tiene y el enorme defecto que consiste en no utilizar esa capacidad de pensamiento. Nosotros tenemos pensamiento ocioso. Nosotros tenemos gente que sabe y no la utilizamos. Nosotros tenemos gente que está vinculada espiritual y racionalmente a los principios de la Unión Cívica Radical, pero no es convocada por la Unión Cívica Radical para que participe en el debate de ideas. ¿Qué es lo que yo veo en el plano político? Veo una realidad jurídico-formal y una distinta realidad social. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que hay un desapego por la ley en la sociedad argentina que está instalada, que forma parte de su cultura. Solemos manifestarnos como legalistas y algunas veces incurrimos incluso en el error de pensar que con una ley cambiamos todo. Pero después, cuando tenemos que actuar, la ley nos importa mucho menos de lo que decimos. Tenemos un desapego hacia la ley, una anomia en nuestro comportamiento, que convierte los enunciados en poco más que expresiones literarias. Voy a dar dos ejemplos. El primer ejemplo es el federalismo. La Constitución dice en su artículo 1, creo, la Argentina elige para su forma de gobierno la República Representativa Federal. Es decir, hay una definición en la que el federalismo forma parte de la identidad de la Argentina. Ahora, ¿cómo funciona el federalismo en la práctica? El federalismo existe en términos conceptuales, pero no existe en términos reales. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las provincias argentinas dependen financieramente del auxilio del Poder Ejecutivo Nacional. Y el comportamiento de los gobiernos tendió a ser siempre el de subordinar la asistencia financiera a las provincias a la conveniencia política del gobierno central. Entonces tenemos un federalismo fingido, un federalismo declamado, que incluso nos llevó a combates extraordinarios, porque los 60 o 70 primeros años de independencia argentina estuvieron dedicados a discutir en la palabra y en los hechos la eficiencia efectiva del federalismo. Y ahora
el federalismo se convierte en un concepto vacío luego de que sea impuesto desde el punto de vista constitucional. También hay otro principio elemental. ¿Cuál es el primer deber del Estado? El primer deber del Estado es el monopolio en el uso de la fuerza. Y cuando nosotros estamos en las calles argentinas, nos damos cuenta claramente que el Estado ha fracasado en el ejercicio de ese monopolio. Porque la gente se siente insegura en primer lugar. En segundo lugar, porque esto que se está poniendo lamentablemente de moda, que es el castigo por mano propia, ¿no es cierto? Los linchamientos que estamos viendo en los últimos días indican que la gente siente que el Estado no ejerce el monopolio y que tienen que defenderse de sí mismo. Y se defienden a partir del hecho concreto. Y el hecho concreto es nada más que la impresión que lleva el que participa. No hay proceso, no hay investigación, no hay prueba, es decir, faltan los elementos jurídicos. Es otra forma de ilegalizar la sociedad argentina. Por otra parte, aparecen las picardías. Por ejemplo, la Constitución del 94, la reforma del 94 estableció la posibilidad de la existencia, no, la necesidad de la existencia de un tercer senador nacional por provincia. Tercer senador que estaba destinado específicamente a representar la minoría. ¿Qué pasó en muchas provincias? La mayoría se dividió deliberadamente para ocupar los dos espacios. Y entonces terminamos con 3 senadores que en la práctica pertenecían al mismo espacio político. Era una manera pícara de deformar la ley. Cuando yo era joven, ustedes se dan cuenta que hace muchos años de eso, pero todavía me acuerdo. Cuando yo era joven y empecé a concurrir a la Facultad de Derecho, se hablaba de la democracia real y la democracia formal. La democracia formal era el texto constitucional, la norma. La democracia real es la que potencialmente debía vivirse en la calle. Había un desprecio ya teórico, elevado al nivel de teoría, acerca de la vigencia real del texto constitucional. Cuando apareció el golpe de Estado del 76, hubo mucha gente que por experiencia propia se dio cuenta que los derechos enunciados en la Constitución no eran una mera formalidad, eran en realidad la diferencia que existía entre la vida y la muerte. Y por lo tanto ahí empezamos a pensar que la democracia formal había que preservarla porque tenía la función de garantizar la vida y la libertad de los seres humanos. Pero nuestro comportamiento olvida rápidamente estas experiencias. Y entonces cuando estamos en la práctica nos volvemos a ilegalizar. Esto es el tema de cultura política al que aludía Selva Valdés. Los partidos políticos han accedido al nivel constitucional. La doctora Beatriz Alice expresó con mucha claridad el salto cualitativo que lo implicaba desde el punto de vista del funcionamiento real de la democracia. Pero los partidos políticos hoy en Argentina representan poco. ¿Por qué? Porque una cosa es el reconocimiento constitucional y otra cosa es la representatividad social real. Un partido, para tener vigencia, no solamente debe estar preservado en su funcionamiento por la Constitución Nacional, sino que además tiene que estar comunicado con la base popular. Y tiene que, por esa vía de comunicación, tiene que representar a la sociedad. Si el partido político no representa, por más que esté instalado en la Constitución, deja de ser útil para la democracia. Y el problema de los partidos políticos argentinos es que hemos perdido representatividad social, por 2 razones, a mi criterio. Primero, por ineficiencia operativa. Porque todos los partidos políticos argentinos, inclusive la Unión Cívica Radical, lamentablemente, en algún momento pasamos por el gobierno y fracasamos. Y cuando fracasamos en el gobierno, estamos perdiendo representatividad social. La ineficiencia nos lleva a la pérdida de representatividad. Y en segundo lugar, porque hay mucha gente que piensa que los políticos nos dedicamos a esta actividad para vivir mejor de lo que viviríamos si tuviéramos que trabajar como cualquier hijo de vecino. La gente empieza a sospechar que la política se convierte en una forma de mejorar la calidad de vida personal y no la calidad de vida de la sociedad. Estos dos argumentos estas razones han ido separando a la gente de los partidos políticos. Fíjense que la Argentina hoy está políticamente representada por 2 grandes coaliciones. La coalición oficialista y la coalición opositora. 48% de los votos una, 41% de los votos la otra. Entre los dos el 89% de los votantes. Esto significa que la opinión está concentrada en 2 coaliciones. Pero la existencia de las coaliciones
proviene de la pérdida de representatividad de los partidos. Cuando los partidos pierden representatividad, se dispersan y se dividen, y entonces hace falta coalicionarlo para volver a tener la fuerza necesaria. Esto me parece que debemos ponerlo sobre las mesas, porque es parte de nuestro drama. Creo que hay un factor adicional, además de la falta de eficiencia y la sospecha de corrupción, hay un tercer elemento, que es la velocidad de toma de decisiones. Acá la existencia de las redes sociales, por ejemplo, la existencia de la noticia en tiempo real, le ha dado a la vida cotidiana una velocidad que la deliberación política no alcanza. Y por lo tanto los partidos políticos en algunos momentos parecen vetustos, excesivamente discursivos, perdidos en debates interminables, y eso contribuye a generar esa sensación de ineficiencia. Lo fundamental consiste en que para una democracia tiene que haber formas de comunicación del Estado con la sociedad. Y además tiene que haber sistemas de responsabilidad. Y los partidos políticos son el instrumento necesario para que la sociedad se comunique con el Estado. Y en segundo lugar, son el instrumento necesario para que los dirigentes políticos respondan de sus acciones frente a alguien. Es mucho más responsable un dirigente que pertenece a un partido estructurado que aquel dirigente que trabaja por sus propios colores o que pertenece a grupos que son más bien empresas políticas que partidos políticos. De ahí que defender a los partidos es una necesidad básica de la democracia, pero esa necesidad básica tiene que estar complementada por partidos políticos que funcionen realmente como tales. Ahí hay un problema que debemos resolver. Y es un problema que afecta fundamentalmente a la Unión Cívica Radical. Porque si en este país hay un partido político, es la Unión Cívica Radical. Si el radicalismo sigue siendo considerado por algunos simplemente como una plataforma electoral que tiene como propósito alcanzar candidaturas y nada más, la democracia argentina se va a seguir debilitando indefinidamente. Por eso a mí hay argumentos que me preocupan enormemente. Cuando yo escucho a dirigentes de mi partido decir que por una camilla o por la otra vamos a tener más diputados, más concejales, más senadores, más gobernadores, más intendentes, yo lo primero que se me ocurre preguntar es ¿para qué los queremos? Porque yo quiero primero discutir los conceptos centrales, el contenido concreto, y a partir del contenido concreto buscar los candidatos, para que esos candidatos lleven un contenido concreto a la disputa electoral y para que la gente sepa que el compromiso consiste en impulsar esos contenidos concretos y no son solamente programas de crecimiento personal. No sé si podemos agregar algo más en este sentido. La calidad de los candidatos es importante. Por eso me preocupa que el presidente de la República diga que la idoneidad no es un problema, es una dificultad. Me parece que es una torpeza manifiesta que además no es nada más que una declaración pública. Porque si el doctor Fernández se enferma, va a ir a buscar al mejor médico para que lo atienda. Cuando su hijo va a ir a la escuela, va a buscar la mejor escuela para que se forme su hijo. Cuando él, que es hincha de Argentino Junior, cuando va a la cancha, pretende que el mejor director técnico es el director técnico de Argentino Junior y el mejor centrodelantero es el centrodelantero de Argentino Junior. En todo eso, que es cosa de la vida común, busca la calidad, la idoneidad y el más alto nivel. Por lo tanto, decir que la idoneidad no importa, el mérito no importa, es una tontería que no ejerce ni siquiera en su vida personal. Me parece que esto debemos claro. El mérito no debe ser confundido con oligarquización, son dos cosas distintas. Una cosa es que busquemos la mejor calidad posible y otra cosa es que convirtamos a la dirigencia política en una cápsula cerrada que trabaja para sí misma. Nosotros no queremos la oligarquización. Y para eso invoco una frase de Alfonsín que a mí siempre me conmovió por lo precisa. La oligarquía, decía Alfonsín, no es una categoría social. La oligarquía es un comportamiento. Se puede ser oligarca perteneciendo a cualquier categoría social. El comportamiento consiste en pensar en favor de sí mismo y en favor del grupo que integra, con exclusión de los intereses generales. Eso es la oligarquía. Y por lo tanto, una cosa es el mérito y otra cosa la concepción oligárquica que busca el beneficio para un sector y nada más. Son dos cosas totalmente distintas. Me parece que esta
esta reunión ha sido muy interesante, nos llena de conceptos, pone sobre la mesa la discusión permanente entre el texto constitucional y la realidad social, que en Argentina es de una disparidad demasiado grande. Yo soy un admirador del Uruguay, no por esta racha actual de admiración del Uruguay, sino porque lo conozco hace más de 50 años. Estuve en Uruguay por primera vez, llevado por mi padre en 1961, y desde ese tiempo lo conozco. Además, tengo el gusto de conocerlo lugar por lugar. Yo he recorrido los 19 departamentos del Uruguay, conozco su historia, conozco las características de su gente. La diferencia que existe entre Uruguay y la Argentina consiste en que los uruguayos entienden que respetar la ley les conviene más que no respetarla cuando se trata de hablar del conjunto, cuando se trata de hablar de la sociedad. Y los argentinos tenemos tendencia a privilegiar el objetivo individual o sectorial por encima del interés social. Y ahí aparece esta anomia, este alejamiento de la ley que estamos padeciendo. Por supuesto, Uruguay tiene sus propios problemas, sus propias características, sus propias desigualdades. Pero en Argentina estamos llegando a un nivel de desigualdad que se vuelve el principal problema de nuestra sociedad. Y con esto termino. Si nosotros seguimos pensando, si seguimos creyendo que es posible convivir con el 50% de pobreza, estamos locos. La pobreza no solamente es una injusticia y una inmoralidad, sino que es además un riesgo enorme para la convivencia. El radicalismo tiene que ponerse sobre los hombros la carga de la pobreza de la Argentina. ¿Por qué? Porque el radicalismo nació para defender la libertad. Y la libertad solamente es posible cuando hay un cierto grado de igualdad. Y eso es lo que Gabriel del Mazo denominaba las bases sociales de la libertad. Si no tenemos bases sociales para la libertad, vamos a perder la libertad y además corremos el riesgo de perder la vida. Esto es el riesgo que estamos corriendo. En ese sentido, el radicalismo tiene que colocar claramente en su propuesta una idea de preservación de la libertad y una idea de preservación del mayor nivel de igualdad posible. No sé si estamos en condiciones de hacerlo, porque nuestra dirigencia, no me refiero a la dirigencia política exclusivamente, me refiero a la dirigencia general de la sociedad argentina, no está en sus buenos niveles históricos. Creo que hay pobreza dirigencial, creo que hay una incapacidad para discutir el mediano o largo plazo, creo que hay una tendencia a la visión cegada y egoísta, creo que la picardía se impone y creo que hay mensajes dados a la dirigencia que son deplorables para mejorar el nivel de cultura política argentina. Cuando yo recuerdo a Carlos Menem diciendo, frente a una pregunta específica, contestando con un nivel de cinismo extraordinario, que si hubiera dicho cuál era la política que iba a ejecutar, hubiera perdido las elecciones y por lo tanto le vendió al pueblo un cuento que él sabía que era falso para ganar las elecciones. Un ejemplo de esa naturaleza es la receta justa para que la gente no crea en nadie. Y si la gente no cree, la representatividad política se extingue definitivamente, por más que los partidos políticos estemos en la Constitución. Y agradezco otra vez a la doctora Alice, siempre clara, siempre precisa, siempre con fundamentos. La doctora Alice no dice cosas en el aire. La doctora Alice sabe por qué dice las cosas y además está comprometida con lo que dice. Y le agradezco a Selva Valdés porque ella ha dado una lección de política práctica que a todos nosotros nos viene bien, porque tenemos que buscar la manera de saldar la brecha que existe entre lo que la Constitución dice y lo que la realidad social argentina está expresando. Muchas gracias a las dos. Muchas gracias, Juan Manuel. Si les parece, pasamos a la ronda de preguntas. Yo tengo una pregunta, por favor. Una pregunta. Sí, Eduardo. La pregunta es para la doctora Beatriz. Es la siguiente. A mí me preocupa mucho la delegación de facultades del Congreso en el Poder Ejecutivo y hay específicamente un artículo en la Constitución que señala que el Congreso no puede delegar facultades en el Ejecutivo so pena
de ser considerados traidores a la patria. ¿Esto está bien interpretado de esta manera, señora? Es mi pregunta. Para la doctora Beatriz. Perdón, ¿entendieron? Sí, sí, Hola. Beatriz tiene que desmutearse para poder contestar. Beatriz, acá habilitate el micrófono porque no te estamos escuchando. A ver ahora. Sí. ¿Ahora sí? Sí, perfecto. Ahora sí, me sí. puede, Sí. me gustaría que me... Con mucho gusto. Aunque lo escuché poco. Sí. Con mucho gusto. Me preocupa un artículo de la Constitución que a mi criterio no entiendo bien en el comportamiento de los legisladores cuando delegan facultades que son propias del Congreso en el Poder Ejecutivo, y la misma Constitución dice que si así lo hacen son traidores a la patria. ¿Es cierto esta interpretación que hago o me equivoco mal en pensar eso? Porque si le están dando facultades al Ejecutivo que son propias del Legislativo, que no son indelegables a mi criterio, y de ahí viene mucho de lo que decían tanto Selva como el doctor Casella recién, y lo que usted señaló como cosas fundamentales de la Constitución que hacen justamente al comportamiento y al funcionamiento del Poder Legislativo. Esa era mi pregunta. No, claro, mire, yo le digo lo siguiente. Siempre se ha cuestionado la delega fundamentalmente. Entonces, lo que quiero significar es esto. Se cuestionaron. Yo incluso cuando se debatió o se puso en el texto constitucional, decía, si cuando no estaba incorporado lo hacían, ahora que está incorporado, aunque con limitaciones, igualmente lo siguen haciendo. Porque usted piense que en los decretos de necesidad y urgencia tiene que estar impedido el Congreso de funcionar y tiene que ser por una causa que está mencionada en las dos, digamos, cuestiones por las cuales podría hacerlo. Y acá se ha abierto como un abanico a todo tipo de cuestiones. Y la Comisión Bicameral Permanente, si está de acuerdo o no, pero si alguna de las cámaras está en desacuerdo, no tiene después ninguna sanción. Entonces, con la legislación o la delegación pasa un poco lo mismo. ¿Por qué? Porque muchas veces el Congreso delega cuestiones o temas que no puede delegar. Es más, la jurisprudencia indica claramente que el Congreso, cuando delega, tiene que marcar una red troncal. ¿Qué quiere decir? Que tiene que fijar pautas muy concretas para que el Ejecutivo no se desborde haciendo un accionar completamente distinto o abusando de las atribuciones o facultades que fueron delegadas. Entonces, lo que yo creo, y que en cuanto a lo que usted pregunta, no solo hay una mala interpretación en el sentido como que se puede hacer de todo, cosa que no es así, y me parece que aunque exista la comisión bicameral y exista luego que las cámaras decidan, siempre ese decreto delegado o el decreto de necesidad y urgencia, ante un agravio puntual, la persona agraviada puede hacer una demanda judicial. Yo creo que nunca está, digamos, marginado la intervención de la justicia, pero evidentemente usted va a tener que probar el agravio.
O sea, si a usted tiene una opinión distinta a la que está normada o a la que se ejecutó, puede escribir una carta de lectores, puede sacar una solicitada, pero no puede hacer una acción judicial, porque para hacer una acción judicial tiene que tener un agravio, un perjuicio, y demostrarlo. Pero creo que usted tiene razón en el sentido de que muchas veces se delegan cuestiones que no corresponde y que no hay como una sanción correlativa. Vea, No sé si doctora, fui clara. ha sido muy clara y para informe de todos los que están en la sala, lo que tengo que decirles es que ha sido muy clara, pero hay cosas que el Poder Legislativo está haciendo que debería corregirse y que no deberíamos tolerar los ciudadanos. Concretamente, el tema referido a los presupuestos públicos. Fíjese que el Poder Ejecutivo subvalúa los créditos para después tener mayor recaudación, y como el Congreso le delega al Poder Ejecutivo nuevamente la asignación de créditos, el Poder Ejecutivo los pone donde quiere y hace la política que quiere, que no es precisamente la política como representantes del pueblo que ellos tienen que asignar partidas. Entonces es una estafa permanente, es lo que decía el doctor Casella, en nombre de determinado tipo de principios resulta que se subvierte absolutamente todo. Sí, Esa tiene era razón. mi preocupación. No, está bien. Le agradezco mucho, doctor. Al contrario, gracias. Y los felicito a los tres porque realmente ha sido una charla muy útil, y para mí particularmente ha sido muy elevada y muy conceptual. Gracias. No, gracias por su Eduardo, intervención. gracias, Beatriz. Pasamos a la siguiente pregunta. No se escucha. Sí. ¿Alguien más? ¿Qué reacción tuvo cuando empezó a haber tanta gente aquí? Por lo visto no hay más preguntas. ¿La llave? ¿Usted la tenía? La teníamos. Sí, Juan Manuel. Bueno, simplemente veo que las expositoras verán que sus exposiciones fueron lo suficientemente importantes como para satisfacer las expectativas, ni siquiera tienen demasiadas preguntas. Esto implica que estamos muy contentos, que estamos muy agradecidos, que vamos a seguir convocándolas. Bueno, las dos deben sentirse convocadas permanentemente. La doctora Beatriz Alicia además es miembro de la Fundación Ricardo Rojas, por lo tanto es corresponsable en todo esto que estamos haciendo. Les agradezco mucho, les agradezco a todos los que formaron parte del auditorio hoy en esta reunión, y nos mantendremos informados sobre las sucesivas convocatorias que vamos a seguir haciendo. Muchas gracias a todos. Gracias a vos, Javier, por tu excelente conducción. Muchas gracias, Juan Manuel, un gusto. Saludos para todos. Gracias. Gracias. Muy buenas noches, excelente reunión la de hoy. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias. Beso, Beatriz. Beso, Selva. Chao, gracias. Nos vemos, Ricardo. Ricardo, saludos. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches.